de los abrojos del camino. Hoy viene peligroso a confirmar. Que enseñan de este modo al peregrino. Que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Azotan tempestades, las tempestades calma llegará. No importa que haya siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, y el Señor en rosas todas cambiará. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, amigos, en esta poderosa hora. Les saluda a su amigo y hermano el evangelista Herbert Arjona, y desde aquí desde mi hogar le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de Radio Visión Misionera. Pueden sintonizarnos a través de MyTunnel, la aplicación MyTunnel. Puede bajar nuestra aplicación a través de nuestro portal cibernético www.radiovisionmisionera.com. Y descargue ahí también la aplicación y puede llevarla con usted en su móvil y escuchar nuestra programación en vivo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar con ustedes otra noche más. Amén. A través de nuestra radio, de esta Radio Visión Misionera, donde el propósito de la radio es salvar las almas perdidas con el mensaje de salvación. Amén. Y con la verdad del evangelio. Agradecidos estamos de Dios por otra oportunidad que nos permite. Este programa lleva por nombre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estamos bien agradecidos de Dios. Así que saludamos a todos los hermanos que se están conectando, esperando que se sigan conectando por ahí los hermanos, porque hay palabra de Dios para ti en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Así que si usted quiere también escucharnos a través de nuestra radio, puede hacerlo descargando la aplicación, puede hacerlo también visitando Radio Visión Misionera Scranton a través de Facebook, y puede hacerlo a través del portal www.radiovisionmisionera.com, y ahí, amén, puede escuchar también la radio a través de su teléfono. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder traer palabra de Dios para ti en esta poderosa noche. Así que vamos a empezar con la oración de comienzo. Padre Santo, Dios eterno, Dios poderoso, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder predicar tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, va a ser predicada en esta poderosa hora. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial y poderosa. Abre la puerta de los cielos, derrama bendición sobre tu pueblo. Mira a todo aquel que se está conectando, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de principio a fin esta programación, Señor amado, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios,
sino la que sea necesaria para la edificación de este pueblo y de todo aquel que nos escucha. Señor, rompe cadena, liberta al cautivo, sana al herido, pasa el bálsamo. Haz como tú quieras hacer en esta poderosa hora, Señor amado. Estamos en tus manos para que tú hables conforme a tu palabra, Dios mío, y conforme a los corazones de nuestros hermanos, Señor, que están escuchando esta poderosa palabra. Así que, Dios mío, nos ponemos en tus manos, Señor amado, para que tú tomes el control de todo, de principio a fin, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Estamos aquí desde nuestro hogar. Amén, no pudimos estar en la cabina hoy de la radio, pero estamos aquí de nuestra casa. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos. Este es mi hogar, mi humilde hogar. Y venimos aquí, hermano, para traerle una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta poderosa noche, para compartirla con usted. Así que presta atención a la voz de Dios en esta hora. Se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, 20 y 21. Agradeciendo a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, 20 y 21. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la poderosa palabra de la siguiente manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorares la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Déjame checar algo aquí rápidamente, hermano. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorifícate de principio a fin, Señor amado, de esta palabra, Señor. Habla nuestra vida, ayúdanos, Señor, a ministrar las almas necesitadas, Señor. Habla conforme a tu voluntad, Señor. Heme aquí, Dios mío amado. Aquí estoy en tus manos, Señor. Pon la palabra necesaria, Dios mío, para este pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vamos a estar predicando, amados, bajo el tema desertaron. Bajo el tema desertaron. Cuando hablamos la palabra desertaron viene de la palabra desertar. Desertar es abandonar una causa, un grupo, una idea o una obligación. Desertar es dejar. Desertar es, o desertaron, es se salieron, se largaron o traicionaron. Amén. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios y estamos viendo estos últimos días que estamos viviendo y que está viviendo la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra, présteme mucha atención, hermano, amén, a la palabra de esta hora. Estamos viviendo unos tiempos que estamos viendo las cosas que están ocurriendo quizás dentro del evangelio. Quizás no tenemos nuestra mirada puesta en las cosas que ocurren afuera. Hay señales que están diciendo que Cristo está a las puertas. Hay señales que están diciendo, amén, que lo que está escrito se está cumpliendo. O lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. O se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito en esta palabra tarde o temprano se va a cumplir. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar con nuestra, amén, con nuestras linternas, amén, llenas de aceite, con nuestras lámparas encendidas, como los prudentes, amén. Tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que estar comunicados con el Espíritu Santo, tenemos que prestar atención a lo que la voz del Espíritu nos dice y nos habla y nos aconseja, y no solamente escuchar la palabra de Dios, sino
La Biblia dice que convertirnos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. La palabra que usted oye o lo que estamos predicando en esta poderosa hora no solamente viene para usted, viene de aquí hacia allá. O sea, Dios me está hablando a mí y yo estoy hablándole a ustedes las palabras que Dios me dice. Entonces, hermano, nosotros debemos atesorar esta palabra y debemos atesorar el buen consejo. Y debemos de atesorar también la palabra sana. Y las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en los tiempos que estamos viviendo hay un peligro en la sana doctrina. Hay un peligro en las sanas enseñanzas. Lo que pasa es que el hombre se ha corrompido, se ha dañado y trata de dañar la imagen a las cosas puras, a las cosas santas, a las cosas sanas de Dios. Por eso nosotros nos trabajamos en base a nuestra sabiduría. Nosotros trabajamos en base a la sabiduría que viene de Dios. Porque ¿quién es mayor? ¿Los hombres o Dios? Dios es mayor que los hombres. Por eso la Biblia dice, porque tus caminos no son mis caminos. Amén, dice el Señor. Amén. Los caminos de nosotros, por más que queramos ser unos caminos perfectos, no son los caminos de Dios. Ni los pensamientos de nosotros llegan al pensamiento de Dios. Pero Dios, por su misericordia, a través del Espíritu Santo, nos dejan saber todas las cosas que han de ocurrir y de qué manera nosotros debemos de combatirla. Debemos combatirla con las armas de nuestra milicia que no son carnales. La Biblia dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas que nosotros tenemos para pelear contra las acechanzas del enemigo, contra el enemigo de las almas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra las huestes oscuras de maldad en las regiones celeste, amado, se pelea a través del Espíritu, revistiéndonos de la armadura de Dios, revistiéndonos del poder de Dios, buscando la presencia de Dios, acercándonos a Dios, buscando el buen consejo, atesorando la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos al servicio, a cualquier lugar donde llegamos a escuchar la predicación, el servicio, la palabra de Dios, nosotros debemos de ir con la motivación de aprender, de entender y de atesorar la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de ir a la casa de Dios con el deseo de estar atento a la voz de Dios o de lo que Dios viene a hablar a nuestra vida. Porque cada día Dios habla a nuestra vida. En cada momento que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, amén, Dios habla a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto, amén, nosotros nos hemos vuelto personas que estamos buscando las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Dios te bendiga, Daniel Ruiz. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Buscamos del mensaje las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. Y nosotros no estamos para buscar de la palabra las cosas que nos convienen y las que no nos convienen, porque a veces las que nosotros creemos que no nos convienen son las que nos convienen. Aleluya. Eso usted no lo entendió. Alabado sea el Señor. Pero yo se lo voy a explicar otra vez. Aquí no se trata de la voluntad suya y la mía. Aquí se trata de la voluntad de Dios. Aquí no se trata, amén, de que esto es del más que corre y del más que llegue. Esto se trata del que obedezca y escuche la voz de Dios y la atesore dentro de su corazón. Por eso la Biblia dice que cuando tú escuchas la palabra de Dios, atesórala, escríbela en la tabla de su corazón. Conviértete en un hacedor de la palabra de Dios y no un oidor olvidadizo. Que lo que Dios te habló hoy entre dentro de su corazón y tú medites en ello día y noche. Porque la palabra de Dios son vida para el que la recibe y de condenación para el que no la recibe. Para el que la oye y no se hace hacedor de la misma. Para el que la oye y solamente la escuchó, pero luego no vuelve a su mente. Cuando se le pregunta qué se predicó el día siguiente o qué predicó el predicador, la gente no sabe decir ni qué predicó el predicador porque tiene su mente tan turbada y no tiene la mente enfocada a escuchar la voz de Dios. Así como usted quiere que su hijo, ¿ve? Vamos a ponerlo así. Usted tiene su hijo y a usted le gusta que cuando usted vaya a hablar con su hijo, lo vaya a corregir, su hijo le presta atención. ¿Verdad que sí? Entonces usted quiere la atención de su hijo. Y usted quiere, además de que su hijo le preste atención, haga caso al consejo.
Porque el consejo que usted le da a su hijo no es para que su hijo haga cosas contrarias a lo que usted le dice, sino para que su hijo haga lo que usted le está enviando a hacer, como padre que ama a su hijo. Entonces, hermano, usted espera que su hijo tome esas palabras y las ponga en acción, porque usted, como una persona capacitada, madura, como una persona que ya ha pasado por experiencia, no quiere que su hijo pase por las experiencias, amén, que usted pasó en un tiempo atrás. Y su hijo va camino hacia un futuro. Y usted quiere que su hijo haga lo mejor. Entonces, por eso usted corrige a su hijo en el camino. Por eso usted instruye a su hijo en el camino. Por eso la Biblia dice, instruye al joven en su camino, al niño en su camino, para cuando esté grande no se aparte de él. La palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Esa palabra que entra dentro del ser humano, amén, y saca todas las cosas que no están dejando que la palabra haga su efecto. Por eso cuando se trata de sembrar la semilla, y la parábola de la semilla, dice que alguna cayó en tierra fértil, otras se la comieron las aves, otras semillas se ahogaron entre los espinos. Alabado sea el Señor. Eso hablando del corazón del hombre, de cuando la palabra se predica, amén, y entra al corazón del hombre. Hay que tener disposición, hay que tener buen oído a la voz de Dios. Hay que tener el deseo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, de llamarle en cuanto esté cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Pero volvemos al tema de la predicación. Desertaron. Estamos viviendo unos tiempos donde han tomado hombres corruptos, hombres que han dañado su corazón, hombres que se han dejado contaminar, alabado sea el Señor, y están haciendo de la sana doctrina algo que ellos mismos formaron. Están dando una mala enseñanza. Una enseñanza que la Biblia dice que si hubiera otro que predicara un evangelio distinto al cual se ha predicado, y si aún un ángel del cielo bajara y predicara un evangelio distinto al que se ha predicado, llámese anatema. Y la palabra anatema es maldición. O sea, una palabra que no viene sazonada con el Espíritu, una palabra que no viene con la verdad, una palabra que no viene del corazón de Dios, una palabra que no sale de la boca de Dios. Por eso, cuando vamos a corregir, ¿tenemos que corregir con sabiduría humana? No, tenemos que corregir con la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana nunca nos funcionó. Por eso es que nosotros estamos aquí buscando de Dios, porque nosotros humanamente no funcionamos. Por eso nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, porque no funcionamos. Tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de lograr todas las cosas, pero no se puede lograr todas las cosas porque hace falta el dador de la vida. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Pero lo que nos tenía separado de Dios era el pecado que habitaba en nosotros. Por eso necesitábamos un encuentro genuino con Dios. Por eso necesitábamos, alabado sea el Señor, aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Por eso necesitaban un sacrificio completo que acabara con aquellos sacrificios de los animales que hacían en aquel tiempo. Amén, porque aún esos sacrificios que se llevaban al templo eran hipocresía, amado. Hoy se llevaba el sacrificio y el día de mañana continuaban en las mismas actos de injusticia, cometieron pecado, seguían hacia adelante con lo mismo. Entonces traían los sacrificios en vano. Por eso hay un sacrificio, un solo sacrificio que los limpió. El sacrificio del Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo único, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo, el Cordero Inmolado, es ese sacrificio que nos limpió. Y la Biblia dice que cuando nos limpió, echó nuestros pecados al fondo de la mar y no se acordó más de ellos. Un sacrificio completo, de un Cordero completo. Llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero él no pecó.
Él llevó nuestros pecados. ¿Para darnos qué? Para darnos salvación y vida eterna. Para darte la oportunidad de poder ser hecho hoy y poder decir con gran gozo, yo soy hijo del Dios vivo. Porque corre en nosotros la sangre del Cordero inmolado. Aleluya. Porque corre en nosotros la presencia de Dios. Porque mora en nosotros. Mire qué privilegio, hermano. Qué privilegio que usted y yo hoy en día podamos entender que en nosotros mora la presencia de Dios. Y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo. Hubo algo que dijo el apóstol Pablo cuando entendió quién lo había lanzado al suelo camino a Damasco. Hubo algo que dijo el apóstol Pablo luego en sus epístolas. Dijo, mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dijo, si he de morir en Cristo voy a ganar. Y aún sirviéndole al Señor, por encima de todas las cosas, no pienso en mi vida, pienso en Cristo. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dijo, mas no me ciño yo, ahora me ciñe otro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hay otro que me manda. Ya yo no me mando, ya yo no tomo mis únicas decisiones, ya yo no puedo decidir por mí mismo, si no es a través de Jesucristo, si no es a través de la sabiduría que viene de lo alto, no la animal, la terrenal, la diabólica, la humana. La humana es la que está corrompiendo el evangelio. Cuando usted ve el libro de los Gálatas, dice la palabra de Dios que la Gálatas fue una iglesia avivada. Pero la iglesia dejó el avivamiento, dejó de seguir a Dios y se murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente, soltaron la relación con Dios. Y cuando nosotros, como seres humanos, dejamos nuestra humanidad, porque la Biblia dice que tenemos que dejar nuestra humanidad. Por eso la Biblia dice que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es negarte a ti mismo? Amén, que no haga lo que tú quieres, que aquí no se hace lo que tú quieres, que una vez tú llegas a Cristo, era porque tú no tenías riendas en tu vida, porque tu vida estaba perdida en tus manos, mas ahora, en las manos de Dios, tu vida alcanzará vida eterna, tu vida va por el buen camino, por el camino que hizo Dios, por el camino que trazó Dios a este mundo. Por eso nosotros no podemos ser fuente que damos dos aguas. Por eso la Biblia dice que el tibio será vomitado. Que es mejor ser frío o caliente que tibio. Entonces, ¿cómo nosotros somos tibios? Nosotros somos tibios cuando mantenemos diciendo que tenemos una relación con Dios y no la tenemos. Cuando no dejamos que Dios tome las decisiones por nosotros y nosotros tomamos las decisiones por Dios. Entonces nosotros venimos aquí porque ya no podíamos con nuestra vida o ya no podíamos con las riendas. Entonces necesitamos soltarle el timón a alguien que sepa manejar. Y se lo soltamos a Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros hacer el papel del pasajero y él del piloto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué viene esto del tema desertaron? Porque hay personas en estos últimos tiempos que desertaron. Hay personas en estos últimos tiempos que abandonaron. Hay personas en estos últimos tiempos que se salieron del redil, que aún se ven que están ahí en el redil, pero hace tiempo se descarriaron. Hace tiempo se salieron. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer no la voluntad de Dios. Comenzaron a hacer la voluntad propia. Se sintieron autosuficientes. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Mire la historia del rey Saúl, amado hermano. ¿Qué le pasó al rey Saúl? El rey Saúl al principio no quería ser ni rey. Alabado sea el nombre de Dios. El rey Saúl al principio no quería ser ni rey. Él no se sentía digno de ser rey de Israel. Mas sin embargo, cuando empezó a ganar batalla,
Cuando empezó a ver que la gente lo glorificaban y lo idolatraban y la gente comenzaba a decir, Saúl mató a sus miles, amén, y Saúl, cuando venía de la guerra que ganaba, porque la victoria se la dio Dios. Pero hubo algo que le dijo el profeta, atiende, le dijo el profeta, atiende a hacer como Dios te dice. No desobedezcas a Dios, escucha su palabra y haz como Dios te dice. Pero hubo un momento que Saúl se sintió tan y tan poderoso porque el pueblo se postraba delante de él, porque el pueblo era el que quería el rey, porque el pueblo fue el que decidió tener un rey y sacar a Dios del libreto. Por eso cuando el pueblo pide el rey, porque los hijos de Samuel estaban corrompidos, que eran los jueces para ese tiempo, dice que fueron donde Samuel a pedirle un rey como las demás naciones. Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, comenzamos a ver otras cosas que nos llaman la atención. Y eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo quitó su mirada de Dios y puso la mirada a las demás naciones. Entonces ya el pueblo venía con ese corazón de querer tener un rey de carne y hueso como las demás naciones. Ya la gente se había cansado de tener un Dios todopoderoso que no se veía. Alabado sea el Señor. Ellos querían tener a alguien vigente, alguien que ellos pudieran ver, alguien que pues saliera por ellos a la guerra, alguien que los juzgara. Pero ellos comenzaron a ver esas cosas cuando desviaron su mirada del dador de la vida. Porque cuando tú y yo desviamos nuestra mirada del dador de la vida, las cosas comienzan a cambiar. Y tú comienzas a poner tu mirada en otras cosas que no debes ponerla. Por eso traemos al evangelio de hoy en día un evangelio distinto. Porque comenzamos a traer un evangelio acomodado a nuestra manera. Comenzamos a traer un evangelio de acuerdo a nuestra manera. Comenzamos a traer un evangelio, amén, que nos sacie. Un evangelio que tenga todo lo que nosotros necesitamos, pero carnalmente. Que nos sacie a nuestra vida carnal, a nuestra carne, a nuestros deseos. Un evangelio que sea conforme a lo que nosotros queremos. Entonces, esto no puede ser así, amado. La palabra de Dios no puede cambiar. El hombre de Dios no puede cambiar. El hombre de Dios no puede contaminarse. El hombre de Dios debe de saber que es Dios sobre todas las cosas. Que aunque nosotros tengamos una posición, un ministerio, un llamado de Dios, Dios va por encima de todo. Dios va por encima de todos. Porque Él es principio, Él es fin. Jesucristo es la cabeza del ángulo. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Él es el que ve, Él es el que oye, Él es el que habla. Y las cosas se hacen según Dios dice. Por eso nosotros que somos llamados por Dios a predicar la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y que ponga en nuestros labios las palabras necesarias. Porque las palabras de Dios, aunque suenen fuertes, no ofende porque viene de parte de Dios a través de su sabiduría. Por eso usted no se puede sentir ofendido si utilizamos o si hablamos de una manera fuerte, porque Dios está hablando a su corazón. Porque ¿quién conoce la mente y el corazón del hombre si no es Dios? ¿Quién conoce la mente y el corazón del hombre si no es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia? Pero estamos viviendo unos tiempos donde la palabra de Dios ha sido adulterada. Estamos viviendo unos tiempos donde a la palabra de Dios se le ha añadido, se le ha quitado. Y hoy en día la valentía de muchos ya no son valientes. Ya no son gente que dan la cara por el evangelio. Ya no son la gente que salen al frente por la fe de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ya no son personas que se atreven a hacerle frente al enemigo de las almas. Y hoy en día se nos hace más fácil, amén, se nos hace más fácil crear vínculos con aquel que ya se ha olvidado de Dios, con aquel que ya no está conforme a la voluntad de Dios, con aquel que anda haciendo lo que Él quiere y como Él quiere y lo que le sacia.
con aquel que engaña al pueblo, trayéndole falsas esperanzas, con aquel que hace comercio con el pueblo de Dios, con aquellos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Alabado sea el Señor, como el deseo de ganar algo, trayendo un evangelio distinto, un evangelio acomodado, un evangelio que la gente se sienta más cómodo, un evangelio que la gente se sientan, amén, como que están en casa. Alabado sea el Señor. Pero el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, dice que entra dentro del hombre y no retorna atrás vacía. La palabra de Dios construye. La palabra de Dios instruye. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios da vida a los que están muertos. Y la palabra de Dios es medicina para el que está enfermo. La palabra de Dios rompe cadenas, rompe ataduras, derriba muros. La poderosa palabra de Dios, la verdad de Jesucristo. Por eso la Biblia dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con vosotros, con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hoy en día hay distintos evangelios para las personas. Por eso las personas deciden dónde llegar a congregarse. Por eso la misma persona decide. Y te lo estoy hablando por experiencia propia, porque yo cuando comencé en el evangelio yo no sabía nada de esto. Yo no sabía nada de la palabra de Dios. Yo no sabía ni siquiera quién era David Goliat. Yo no sabía ni siquiera quién era Moisés. Pero yo llegué y presté oído. Y la Biblia dice, ¿por qué tenemos que prestar oído? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y comencé a congregarme en un lugar. Y parte de estos testimonios. Porque si Dios nos permite testificar sobre esto, testificamos y hablamos sobre esto porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Y yo comencé a escuchar la palabra de Dios. Y comencé a buscar a Dios. Y comencé a someterme a la voluntad de Dios. Para que Dios hablara en mi vida, para que Dios me corrigiera. Para que Dios, hermano, pero a veces la mala enseñanza nos hace unas personas conformes en el evangelio. Y las malas enseñanzas nos hacen a veces que no nos despojemos de cosas que son necesarias despojarnos para seguir a Cristo, para buscar a Cristo, para acercarnos más a Dios. Yo no sabía ni lo que era sana doctrina, yo no sabía ni lo que era santificación, yo no sabía ni lo que era santidad, yo no sabía ni lo que era nada de eso, hermano. Yo entré al evangelio de cero, pero Dios comenzó a tratar conmigo. Y comencé en una iglesia conservativa donde los pastores se conservaban. Pero su enseñanza comenzó a cambiar. Pero las cosas que enseñaban comenzaron a cambiar. Y mi pastor para aquel tiempo era un hombre joven. Tenía apenas de 24 a 26 años de edad. Y yo me acuerdo porque hay personas aquí que quizá, amén, estuvieron también en ese lugar, pero no vamos a decir nombre porque no es necesario. Pero estas son las experiencias que Dios nos permite. Para que usted sepa que este verso bíblico que dice, salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces comenzaron a entrar muchos jóvenes a aquel lugar y gloria a Dios por eso. Pero comenzaron a entrar a un lugar donde ya la enseñanza se estaba adulterando, donde ya la enseñanza se estaba corrompiendo, donde ya no se predicaba para saciar el espíritu. Ahora las predicaciones y la enseñanza era para saciar la vida humana y para saciar la carnalidad. Ahora la gente ya no estaban dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. Ahora la gente decidía qué debieran dejar. Entonces el problema de cuando salimos
de la dirección de Dios y la dirección del Espíritu Santo, es que permitimos a nuestra vida entrar lo que la Biblia dice, esas pequeñas zorras que hacen perder la viña, esas pequeñas cositas que nosotros en un tiempo le llamamos malas, pero hoy en día, como nos hemos apartado de la verdad y como hemos saboreado el evangelio distinto que hoy nos predican conforme a la carne, para saciar nuestra carne, un evangelio que es pura bendición, un evangelio que no hay que sacrificar nada, un evangelio que no hay que dejar nada. Cuando el mismo Jesucristo dijo que si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando la guerra entre nosotros, dentro de nosotros, entre la carne y el espíritu. El espíritu tiene que vencer, ¿para qué dice? Para que no hagáis lo que queréis. Porque la carne quiere hacer lo que tú quieres. Pero el espíritu dominando en tu vida hace lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso cuando no podemos entender estas cosas, y no podemos entender de las cosas que muchas veces tenemos que dejar para seguir a Cristo, y muchas veces no tenemos el deseo de dejarla, es porque se nos han infiltrado una mala enseñanza. Yo fui partícipe de eso. Yo le estoy hablando con experiencias propias, hermano. Yo no estoy hablando porque lo escuché de aquel, por lo que lo escuché en YouTube, porque lo escuché en Facebook, porque lo testificó este. No, le estoy hablando porque yo participé de eso. Yo vi la caída de una iglesia conservadora en lo que es hoy la apostasía. Yo la viví. Yo estuve 5 años en ese lugar y comenzar a ver tantas cosas cambiar. Unos pastores conservativos, que ellos se conservaban, pero en la enseñanza que traían, el pueblo era distinto a ellos. Aleluya. Y al tiempo se contaminaron. Y al tiempo se dañaron. Y al tiempo comenzaron a traer muchas cosas dentro de la iglesia. Porque ya no querían doctrinar como tenían que doctrinar. Ya no querían enseñar la verdad bíblica. Ya todo le pasaban por lado. Ya todo le decían bienvenido. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice, no os escribo como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira proviene de la verdad. Por más que usted quiera introducir la verdad en una mentira, eso no va a salir. Porque la verdad va por encima de todo. Hermano, aquí tenemos que ser cristianos y gente de un solo borde. Un solo Dios, un solo pensamiento, un solo creador. Aquí no podemos sentarnos hoy en la mesa del diablo, hermano, y mañana irnos a sentar en la mesa de Dios. Aquí tenemos que definirnos, amados. Y en estos tiempos que estamos viviendo, donde la apostasía, la corrupción, el libertinaje, la falta de comunión con Dios. Por eso la Biblia habla de los hombres en los postreros tiempos. Aleluya. Por eso la Biblia habla de los hombres en los postreros tiempos. Estoy buscando algo aquí, hermano. Un momento. La Biblia habla de los hombres en los postreros tiempos. ¿Qué pasarán con los hombres en los postreros tiempos, amado? Dice que habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres que se desviaron de la fe. Hombres que se desviaron de la doctrina. La sana doctrina, que significa la sana enseñanza. Una enseñanza sin defecto. Una enseñanza sin corrupción. No podemos tener miedo a hablar estas cosas porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso la Biblia dice que no es lo mismo no haberlo conocido que conocerlo y apartarte. Una vez tú conociste la verdad y te apartaste de la verdad y quizás te fuiste a vivir otro evangelio distinto, esa verdad te sigue persiguiendo. Esa verdad siempre va a ser por encima de todo. La conociste una vez, participaste de ella, experimentaste en ella, mas ahora hablamos diferente y decimos que las cosas que nos enseñaron eran erróneas. Aún las cosas que nos enseñó el Espíritu. Porque yo estuve en ese lugar
donde se corrompió, donde una vez una hermana me dijo que hacían meses que se había ido para Puerto Rico y volvió, y me dijo, yo siendo diácono de aquel lugar, y aquella hermana me dijo, ¿qué pasó aquí, hermano? Y yo le dije a la hermana, ¿qué pasó de qué, hermana? Me dijo, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la sana doctrina? Y yo le dije, hermana, deje eso. Nosotros seguimos siendo los mismos. Hasta yo mismo, que estaba en ese lugar, yo mismo estaba contaminado por esa influencia. Porque eso fue lo que escuché. Porque eso fue lo que me enseñaron. Mas sin embargo, hermano, esta hermana llegó y se dio cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Se dio cuenta de algo que yo, aún estando allí congregando, no me había dado cuenta. Lo mal que se hablaba de la iglesia conservativa. Los tenían como los anticuados. Los tenían como los fariseos. Y usted sabe lo que me da tristeza a mí. Más tristeza le debería dar al Señor. ¿Sabe qué? Lo más que le debe dar tristeza al Señor en estos tiempos. Que la gente que carga la verdad quieren también colar sus cositas dentro de la iglesia. Quieren también permitir sus cositas dentro del evangelio. Y quieren enseñar también sus cositas dentro del evangelio. Y prefieren, mira, callar la boca que hablar la verdad. Callar la boca que enseñar al pueblo de Dios. Por eso es que hoy en día, hermano, vivimos como en un mundo donde la gente vive de una apariencia. Porque les enseñan a ser así. Porque les enseñan a aparentar ser algo que no son. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gente que conocieron la verdad. Hoy en día se desviaron y andan tras otro evangelio. Tras otra manera de vivir la palabra de Dios. Porque se desviaron del consejo de Dios. Se desviaron de la sabiduría de Dios. Se desviaron del corregir de Dios. Porque ahora lo que vamos a buscar es la bendición de Dios. Pero no nos gusta que Dios nos corrija. Y cuando hay un sitio donde ponen el pecado a la luz, donde sacan el pecado a la luz, la gente no quiere ir allí. La gente quiere ir al sitio donde le digan que están bien, aunque estén mal. Que le digan que Dios lo va a bendecir, aunque no estén buscando de Dios como es. La gente va más, amado, le atrae más lo que hacen muchos ministros hoy en día, hermano. Que usan la piedad como fuente de ganancia, no la misericordia. Usan la piedad, los envuelven en esa piedad. Para que la gente sigan abrazando esa piedad y se sientan bien, se sientan conformes. Pero en cuanto a la palabra, en cuanto a la enseñanza de corrección, no los corrigen. No enseñan al pueblo. Y el pueblo comienza a ser independiente a Dios. Independiente a las cosas de Dios. Independiente, alabado sea el Señor, a la voluntad de Dios. Por eso el consejo hoy puede ser para ti, busca de Dios. Deja de estar siguiendo a los hombres. Ponte a buscar de Dios. El hombre te puede fallar, pero Dios no te falla. El hombre se puede corromper, pero Dios no se corrompe. El hombre te puede traer una mala enseñanza, pero Dios está ahí para enseñarte el camino verdadero a seguir. El Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos guía a toda verdad y justicia. Porque tenemos que tener cuidado, porque en los últimos tiempos vendrán hombres. Características de los hombres en los últimos tiempos. Hombres que estuvieron en nosotros, que salieron de nosotros. Alabado sea el Señor, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces estos hombres tenían características como la siguiente. Escuche bien. Amadores de sí mismos. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles, escuche bien, aborrecedores de lo bueno, escuche bien, traidores. Y una de las características, amén, de una persona que desertó
es la traición. Porque el que desertó abandonó su lugar, abandonó su campamento, abandonó su verdad, abandonó la verdad de Dios. El que desertó, alabado sea el Señor, hace estar con nosotros, pero no es de nosotros. Pero cuando se habla la verdad, cuando se predica la verdad, cuando se doctrina la verdad de Jesucristo, los que no son de nosotros se comienzan a incomodar, porque los que no son de nosotros vienen buscando el favor de Dios, pero no vienen buscando una relación con Dios. Por eso, donde no hay relación, no hay cambios. Donde no hay relación con Dios, no existe, amén, la sabiduría que te guía a toda verdad y justicia. Si somos templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu nos redarguye cuando hacemos algo malo, pues cuando entonces escuchamos la corrección de Dios, el mismo Espíritu nos hace ver, amén, que necesitamos ser corregidos y actuamos conforme a eso. Alabado sea el Señor. Dice por aquí, hola, mi nombre es Rose Fernández, me gustaría... No, eso es de otro lado. No le hagan caso a ese anuncio, hermano. Andaban con nosotros, pero no fueron de nosotros. Entonces, los hombres, las características de los hombres de los últimos tiempos, que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros, escuche bien, eran aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores, que es una de las características de alguien que deserta, que abandona, amén, traiciona, alabado sea el Señor, impetuosos, infatuados. ¿Sabe qué significa la palabra infatuados? Que carecieron de reacciones emocionales. Se dejaban llevar por la propia vanidad. Infatuados, que se dejan llevar por su propia vanidad. Amadores de los deleites más que de Dios. Eso eran los que estaban con nosotros. Esos fueron los que un tiempo predicaron el evangelio de sana doctrina. Predicaron el evangelio de santidad. Hablaron la santidad y enseñaron la santidad al pueblo de Dios a través de la sana doctrina. Porque la sana doctrina, eso es lo que te lleva. Cuando hay una sana doctrina, te lleva a tener una relación con Dios y te lleva, amén, a vivir lo que Dios te manda en su palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Te lleva a santificarte. ¿Y qué santificarte? Limpiarte. A eso es lo que te lleva el Espíritu. A eso es lo que te lleva una sana enseñanza. La sana enseñanza no te puede llevar a vivir una hipocresía en el Evangelio. A vivir de una manera en la casa de Dios y otra manera fuera de la casa de Dios. No te puede llevar a eso. Una sana enseñanza no te puede acomodar a tu manera de vivir, porque aquí vivimos a la manera de Dios. Porque aquí nos conducimos a la manera de Dios. Por eso, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿qué significa amadores de sí mismo? Un hombre centrado solo en sí mismo es amador de sí mismo. Un hombre centrado solo en sí mismo y sus intereses personales, amadores de sí mismo. Ávaros, que ocultan una cosa con tal de obtener un beneficio. Escuche bien, ávaros. Quien oculta una cosa con tal de tener un beneficio es una persona avaro, vanaglorioso, el que se gloria, el que se glorifica y se gloria a sí mismo, el que presume, el que presume, el que tiene un auto orgullo hacia sí mismo, soberbio, que se cree superior a los demás, blasfemo, que injuria contra Dios.
desobediente a los padres, que no se sujeta a las autoridades ni al mismo Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, Dios. Hermano, los hombres en los últimos tiempos, por eso hay que buscar la comunión con Dios, a como dé lugar. Hay que buscar la guianza del Espíritu Santo para que nosotros no vivamos un evangelio disfrazado. Para que nosotros no vivamos un evangelio distinto. Porque las pequeñas zorras echan a perder la viña. Y una mosca echa a perder el buen perfume del perfumista. Usted debe de cuidar su viña. Usted debe de cuidar su relación con Dios. Usted debe de cuidar de no ser contaminado. Porque utilizan la palabra para contaminar como Himeneo y Fileto. Dice que hicieron mal uso de la verdad. Y que su verdad carcomía. Como la gangrena. Utilizaban la verdad. Hablaban la verdad pero a su manera. Enseñaban pero a su manera. Por eso es que la iglesia tiene que vivir a la manera de Dios. Para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Para que lleguemos a esa iglesia que se llama la amada mía. La perfecta mía, la paloma mía. Para que la iglesia viva la santidad sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Una iglesia que no se someta a los preceptos del mundo. Una iglesia que no vive como el mundo. Una iglesia que no vive el libertinaje del mundo. Esa es otra. El libertinaje del mundo lo quieren traer a la iglesia. Quieren vivir estando en el mundo, pero sirviéndole a Dios y siendo iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que pueda pasar algo como eso? Si la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas, o la damos dulce o la damos amarga, que no podemos sentarnos en dos mesas, o sentamos en la mesa del diablo, en los demonios, o nos sentamos en la mesa del Señor. Que aquí solamente hay dos caminos. El camino angosto, amén, y el camino estrecho. ¿Cómo es posible? Alabado sea el Señor. Mire, mi hermano, aquí no hay neutro en este evangelio. Aquí no hay un punto neutro en este evangelio. Aquí cuando se hablan de dos puertas, dicen dos puertas, dos caminos. Aquí no hablan de tres caminos, de un neutro, de un limbo. Entonces nosotros como cristianos, que somos guiados por el Espíritu de Dios, que sabemos que entre nosotros quizás hay personas que no son de nosotros. Pero usted sabe quién, ¿qué los hace manifiesto? La verdad. Cuando se predica la verdad, cuando se doctrina con la verdad, cuando se enseña la verdad, cuando no se hace alianza, porque Dios no nos ha llamado a hacer alianza. Podemos amar a nuestros hermanos, podemos amar a las almas perdidas, podemos amar al que tiene, amén, al que tiene oportunidad de salvación, porque por eso nosotros venimos a predicar a Jesucristo, a la salvación. Pero no nos llama, amén, a decirle bienvenido. Por eso dice la Biblia aquí, que estos hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que no demuestran ninguna devoción propia a Dios y a sus estatutos. Impíos, que no demuestran ninguna devoción propia a Dios y a sus estatutos. Sin afecto natural, que no muestran respeto y estima personal. No respetan, hermano, no respetan al mismo Dios que los está viendo. Alabado sea el Señor, lo van a respetar a usted. Calumniadores, que difaman, que calumnian, que hablan mentira. Intemperante, que trata a los demás con poca templanza. Entonces, cuando usted confronta a una persona con la verdad y comienzan a hervirse, y comienzan a hacer fuerza, y tú puedes ver que del ojo le brilla,
que ya andan en la carne, porque la verdad los hace libres. La verdad es una espada que traspasa al ser humano. La verdad es el martillo que quebranta la piedra. La verdad es el fuego que derrite el hierro. Esta verdad bíblica, esta verdad que viene de la boca de Dios de sabiduría, esto traspasa, hermano. Esto traspasa. Por eso la Biblia dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si agradase a los hombres, no fuera siervo de Dios. Si uno agradase a los hombres de estos tiempos que se han corrompido, dejas de ser siervo de Dios. Si tú le dices bienvenido a todo viento de doctrina, dejas de ser hombre de Dios. Porque nosotros tenemos que ser firmes, hermano, como los hombres que fueron firmes en aquel tiempo. Como un apóstol Pablo, que enfrentó a los suyos, que se dio cuenta que lo que había aprendido no era nada cuando chocó con Cristo. Pero hoy queremos hacer, amén, tantas cosas dentro del evangelio y queremos traer tantas cosas del evangelio, pero no para llevar a la gente al cielo. Es para llevar a la gente a entretenerse. Y aquí no estamos en la casa de Dios para entretenernos, es para escuchar la palabra de Dios, para ser corregido por Dios, porque la iglesia se constituye la mesa del alfarero. Y esa mesa del alfarero, Dios te bendiga, Wilfredo, un abrazo. Y esa mesa del alfarero nos va a construir. Por eso a veces nosotros llegamos a la casa de Dios y llegamos a la casa de Dios como si fuéramos de madera y corazón de madera. Entonces Dios tiene que a través de su palabra sacar el cincel, que es como si fuera un formón, que es lo que usa el que talla las esculturas en madera para ir sacándonos las cáscaras que están de más en nuestra vida, para construirnos. ¿Qué es lo que hizo el alfarero con el barro? Cuando vio que el barro se estaba dañando en sus manos. ¿Qué fue lo que hizo el alfarero? Dice que cogió el barro y volvió otra vez y lo hizo barro, la vasija la rompió y volvió otra vez a formarla. Eso es lo que Dios hace a través del mensaje de la palabra de Dios. Nos está formando, está sacando el cincel, está volviendo a romper el barro para volver otra vez a formarlo a su manera. Porque la vasija, amén, en manos del alfarero no es una vasija para que la haga según otra persona, sino según el que tiene sus manos puestas. Ahora yo me pregunto, ¿tú estás dejando que Dios te ponga la mano? ¿Tú estás dejando que Dios te corrija? ¿Tú estás dejando que Dios te moldee? ¿Tú estás buscando de Dios para no ser engañado en estos tiempos? ¿Tú tienes a favor tuyo el Espíritu Santo de Dios que te lleva a toda verdad y justicia? Por eso la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención, iglesia de Jesucristo. Hay un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Y a ese que tenemos que buscar, a ese que tenemos que llamar, con ese que tenemos que relacionarnos, con ese que tenemos que hacer alianza con el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay tal amor. Si Dios no entra en nosotros a través del Espíritu, nosotros no tenemos nada para dar. Porque nosotros estamos perdidos y sin Cristo estamos perdidos. Por eso los discípulos le dijo, separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Y separados de Dios nada podemos entender en este evangelio. Volvieron a entrar otra vez a ofrecer. Pastor, otra bloqueadita. Suárez, Dios te bendiga, José Suárez. Por eso necesitamos una comunión con Dios. Por eso necesitamos despojarnos. Por eso necesitamos hacer morir el viejo hombre en nosotros. Porque el viejo hombre está viciado a las cosas de este mundo. Y este mundo está bajo el maligno, bajo el príncipe de las tinieblas de este tiempo. Lo que corre en este mundo está bajo el maligno. Las cosas que operan en este mundo está bajo el merced de Satanás, el enemigo de las almas, el que la Biblia dice que vino a matar y a robar y a destruir. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo.
Por eso desertaron. Porque en los tiempos que estamos viviendo, mientras el tiempo va pasando, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo me pregunto, ¿quién es esos que tuvieron amor un tiempo y se enfriaron? ¿De quién están hablando? Están hablando de creyentes. Están hablando de gente que conocieron a Dios. Están hablando de personas que saben quién es Dios, que descubrieron el verdadero amor a través de la sangre de Cristo Jesús, que recibieron el amor de Dios, que experimentaron, mas sin embargo, alabado sea el nombre del Señor, el corazón se le endureció por causa de la maldad. La maldad entró porque abrieron una brecha. El pueblo de Israel pidió rey porque abrieron una brecha y decidieron escoger un hombre de carne y hueso antes de seguir con Jehová, Dios de los ejércitos. Y nosotros caemos en lo mismo. Evelyn Jiménez, Dios te bendiga. Y nosotros caemos en lo mismo. Cuando desviamos la mirada del maestro, cuando desviamos la mirada de Dios, comenzamos a poner la mirada a los hombres. Y los hombres comienzan a venir con los 4 disparates. Y los hombres comienzan a venir con su propio evangelio creado y con su propio Dios creado y formado y con su propia manera de buscar a Dios. Y si nosotros no tenemos el espíritu que nos redarguye, seguimos a esos hombres y al final terminan tirándose por un risco y así también nosotros terminamos juntamente con ellos tirándonos por un risco. ¿O es que acaso usted no está viendo eso? ¿O es que acaso, hermano, usted no está viendo eso, amado? Ay, Señor amado. ¿Acaso sus ojos no están puestos en esas cosas? Usted no ve cuánta gente siguieron a este hombre que se creía Jesucristo hombre. ¿Cuánta gente no se marcaron los 3:6? A de Jesús Miranda. ¿Cuánta gente no sigue la doctrina de los unicitarios, los Jesús solo? ¿Cuánta gente no lo sigue? Porque dejaron la relación con Dios. Porque no se acercaron al dador de la vida. Porque Dios no tiene sombra de variación. Porque Dios solamente tiene una boca. Por eso la Biblia dice que la iglesia tiene que estar unida a una sola fe. En un solo sentir. En un solo Dios. Por eso dice que tenemos que guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Por eso la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Por eso la palabra de Dios dice que no hay otro sacrificio por hacer, sino el que hizo Jesucristo. No hay otro. No hay otro sacrificio, amado, por hacer. Ya Jesucristo hizo el sacrificio y la sangre del cordero inmolado. Y esa sangre poderosa está vigente, amén, para que nosotros aceptemos a Cristo como único y exclusivo Salvador y esa sangre nos limpie y nos haga hijos de Dios. Pero tenemos que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Porque esos hombres de Dios que en la antigüedad siguieron a Jesucristo perdieron su vida por el evangelio. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos esos hombres murieron con esa misma palabra, con ese mismo pensamiento. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esos hombres no buscaron aliados. Esa gente siguieron viviendo la palabra de Dios. Usted no se moleste usted si usted ve que su iglesia, amén, quizás por la palabra o por la doctrina o por la enseñanza, amén, la gente, no, hermano, eso es Dios. Pero los que estamos ahí adentro, tenemos que definirnos si estamos todavía en la voluntad de Dios, si estamos siguiendo la palabra de Dios, si estamos viviendo conforme a como Dios quiere, a su demanda. Porque Dios demanda al pueblo santidad, hermano. Dios demanda al pueblo separación de las cosas del mundo, amado.
Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si la Biblia claramente lo dice, que estábamos viciados con las cosas de este mundo. Y se nos hizo difícil romper todas las cosas que hacíamos en el mundo y que hacíamos en el pecado para venir a separarnos para Dios. Se nos hizo difícil soltar todas esas cosas y pasamos por un proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación avanza mientras tú avanzas a buscar de Dios. Mientras tú se sometes a la voluntad de Dios, mientras tú te dejas redarguir del Espíritu Santo, mientras tú estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Pero una vez que soltamos la relación con Dios, agarramos estas escrituras, santas escrituras sagradas, y agarramos la verdad de Jesucristo y comenzamos a formar de ellas nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Y comenzamos a dejar entrar a nuestra viña las zorras pequeñas que hacen perder la viña. Por eso hay que tener cuidado con los que desertaron. Hay que tener cuidado con los que salieron de nosotros. Hay que tener cuidado con los que ahora le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el que se quiera hacer hijo de Dios y amigo del mundo. Eso no puede ser así. Aquí o somos de Dios o somos del mundo. Porque es un solo creador. Y ese Dios todopoderoso dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tú seas amigo del mundo y participes de las cosas del mundo y estés también con Dios? ¿Cómo es eso? Explíqueme cómo es eso, que no lo entiendo, amado. Tenga cuidado con los que desertaron, que están por ahí buscando. Satanás los tiene buscando, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Están por ahí engañando, están por ahí seduciendo, atrayendo con sus mensajes bonitos y lindos, y sus mensajes de bendición, y sus mensajes de prosperidad, y sus mensajes... Y te traen el libertinaje que tenías en el mundo, la libertad que tenías en el mundo, te la traen ahora a la iglesia para que tú tengas la misma libertad que tenías en el mundo de hacer lo que tú querías, pero ahora en Dios. Por eso te dicen, eso no es nada. No te preocupes por eso. Cuidado con esa gente que son unos fariseos, que son unos legalistas, que no tienen amor, porque para ellos el decir la verdad no es amar. Mas sin embargo, Dios te ama y te corrige, y ellos no. Aleluya. Entonces en eso conocemos quién tiene a Dios y quién no. Porque en la corrección está el amor de Dios. En la corrección, en el consejo, por eso corrigió Jesús a Pedro muchas veces. Porque lo amaba. Y porque tú amas a tus hijos, tú los corriges. Entonces la gente no puede ver que en la verdad que les choca, a su manera de ver las cosas, la verdad que les choca, que no tienes amor. Pero más sin embargo, ellos usan la piedad como fuente de ganancia. Que no tenemos misericordia, seguro que tenemos misericordia, amado. Tenemos grande misericordia, porque Dios la tuvo con nosotros. Porque estamos aquí, porque alcanzamos misericordia, alcanzamos la gracia de Dios. Pero si nosotros no buscamos de Dios, nosotros podemos ser uno que al tiempo desertemos. Si no nos agarramos de Dios y si comenzamos a seguir a los hombres. Así que el mensaje en esta noche fue desertores. Cuidado con los desertores. Así que yo quiero orar por ti en esta poderosa hora. Si tú tienes una petición de oración, déjela ahí a través del chat y estaremos orando por ella. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración por el final de este mensaje. Padre Santo, Dios eterno, Dios poderoso, te doy gracias por estas palabras que tú has puesto en mis labios. Te pido que las mismas, Señor, se atesoren dentro de mi corazón y se escriban en la tabla de mi corazón. Que no me convierta, Señor, en hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Que acepte tu corrección, Señor, y sobre todo de aceptarla, Dios mío. Que también me deje el valor y la fuerza para corregirme y andar en tus caminos.
Que me permita, Señor, que mi mano siempre se agarre de la tuya, Señor amado, y pueda buscar tu presencia cada día para que tu espíritu nos guíe a camino de justicia y de verdad. En estos últimos tiempos donde el amor de muchos se enfriará, Señor Dios mío, que ese temor a ti no se vaya de mi vida, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, Dios mío, a pelear la buena batalla de la fe, a ser esos valientes que arrebatan el reino de los cielos. Y te pido por mis hermanos, aquellos que nos están escuchando, Señor amado, que esta palabra calado dentro de su corazón y que mediten ella de día y de noche, Señor. Y no se dejen engañar por aquellas personas que han desertado y que han traído un evangelio distinto. Que te busquen a ti, el dador de la vida, para que tú los corrijas y los lleves por el camino de luz. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver las oraciones por aquí. Alabado sea el Señor. Wilfredo, por los confinados, alabado sea el Señor, que están en las prisiones de la Caguana y de Lucerne. Sí, Wilfredo, vamos a estar orando por eso, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo. Wilfredo es uno de los que llevan años que nos conocemos. Amén, hermanos en la fe. Alabado sea el Señor. Está mi hermana por ahí, Jessica, el pastor... mi pastor Aquino, gloria sea al Señor, José Suárez, varios hermanos que estuvieron por ahí en línea con nosotros. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Miriam, alabado sea el Señor. Alex Marrero estuvo por ahí también conectado. Daniel Ruiz, José, Omar, Irizarri, Justiniano. Y todos los hermanos que están por ahí, gloria sea al Señor. Mi sister, love you, Dios te bendiga. Vamos a hacer la oración por esos confinados y así terminamos la transmisión por el día de hoy. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado. Te pedimos por nuestro hermano Wilfredo, Señor, que en esas cárceles donde él va, Señor amado, a trabajar con estos confinados, Señor, pon tu mano poderosa, Señor, para que transforme la vida de cada uno de esos confinados, Señor amado, y salgan de allí, Dios mío, totalmente renovados y nuevos, Señor, porque han tenido un encuentro contigo, Señor. Permítele, Dios mío, en ese lugar allí el tiempo que vayan a estar, Señor amado, que tu mano poderosa obre sobre ellos, Señor, y haya una transformación, Señor, y que todo el mundo pueda ver a través de ellos que de Dios es el poder. Glorifícate en la vida de mi hermano Wilfredo, bendícelo de manera especial en su obra y en su ministerio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde. Ha sido todo por hoy. El jueves está nuestro pastor, amén, Wilson Aquino, en la programación de oración y clamor. Nuestra hermana Rafaela y nuestra hermana Altagracia están los sábados a las 5, gloria sea al Señor, y nuestra programación los lunes, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con ustedes.